Bueno, me toca a mí presentar el segundo panel, el panel penal. Voy a comenzar presentando al doctor Carral, que muchos lo conocen, es juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, es profesor adjunto por concurso del Departamento de Derecho Penal de la UBA, es docente de grado y de posgrado, es docente invitado en por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y de La Matanza, asesor académico del Consejo de la Magistratura Provincial y autor de libros y publicaciones en revistas especializadas. El currículum es muy amplio, es muy vasto y pueden acceder a la lectura del mismo a través del código QR. Doctor Carral, van a disponer de 25 minutos, igual prometo ser indulgente, así que no, así no me retan. Y vamos a comenzar a escuchar al doctor Carral. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, los agradecimientos de rigor, por supuesto, a Claudia por la gentileza de la invitación, además por su interés, porque hemos venido peleando y discutiendo en varios congresos y realmente me parece muy interesante que tenga estas inquietudes y que las quiera trasladar además a su ámbito profesional. Así que celebro que tengas esta iniciativa de esta actividad. Es un honor para mí también compartir el panel con Melina. Sí, siempre es muy interesante tener una visión interdisciplinaria de los conflictos en materia de salud mental. Melina creo que es psicóloga, ¿verdad? Y además porque ella integra un sistema del que voy a hablar dos palabras para que nos pueda explicar un poco Melina también. Y por supuesto a todos ustedes que están acá, que están sentados, es muy difícil competir, ¿sí? Con un momento en el que está McAllister trotando en el lateral derecho de Barranquilla. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias. Ustedes dirán, ¿qué es esto que estoy presentando acá? Bueno, 2 segundos, esto amerita un poco más. Este es un óleo de un autor que se llama Bosch, ¿sí? Y que data más o menos vivió entre mediados del siglo XV y principios del siglo XVI. Este es La nave de los locos, ¿sí? La nave de los locos, uno de ustedes lo recordarán como un programa cultural en una época de la televisión pública de calidad. Simboliza una idea más medieval que renacentista, donde tiene que ver con la exclusión de los locos, entre comillas, ¿sí? Los diferentes. ¿Por qué? Porque interpelan a la sociedad, porque son justamente aquellos denominados, entre comillas, anormales que incomodan, ¿sí? Digo esto porque en esta historia que tuvimos nosotros siempre en cuanto a esa organización manicomial de abordaje sobre las personas con discapacidades mentales, siempre me gustó jugar un poco, digo, en estas épocas, no la Edad Moderna, porque los griegos tenían otra relación con la locura, con la genialidad y la locura. Digo, hoy nosotros si pensamos en aquellos locos, ¿encerraríamos a Nietzsche? ¿Encerraríamos a Artaud? ¿Y nos perderíamos del pescado rabioso de Spinetta? Eh, Schumann, Van Gogh, todos murieron en un manicomio, ¿sí? Más allá de cuál sea el padecimiento mental. Cada vez que digo padecimiento, me acuerdo de un señor que tenía una discapacidad mental, no debo decir más padecimiento, pero todavía estoy en esa transición de utilizar los términos correctos. Me dijo, yo no padezco nada, doctor, porque yo nací así y entonces yo no padezco. Ustedes me hacen, en todo caso, sí, más difícil las cosas, con absoluta razón lo decía, pero es cierto, sí, entonces cuido un poco cuando hablo de eso. ¿Cuáles? Bueno, muchas de las cosas que voy a mencionar aquí tienen que ver con el ámbito de mi disciplina, de mi ejercicio profesional y académico, que tiene que ver con el derecho penal. Pero no son exclusivamente problemas del derecho penal. Por suerte, escuché recién al colega que hablaba de ciertas articulaciones asistemáticas que tiene el Código Civil. Me quedé mucho más tranquilo porque nosotros las tenemos a montones en el Código Penal. Pero sin embargo, voy a utilizar algunas reglas del Código Civil y Comercial de la Nación porque tienen una ventaja, ¿sí? Paradigmática para nosotros. La sanción legislativa
del Código Civil y Comercial es posterior a la incorporación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero en el ámbito estrictamente penal tenemos muchísimos problemas, pero iniciaría por dos que se dan especialmente en los primeros momentos. ¿Sí? La primera es la subestimación del problema cuando cuando el estándar de problemas de salud mental no alcanza justamente el grado para ser declarados inimputables. Inimputables es un término que ya pesa un poco, es un término que además suele utilizárselo como algo peyorativo. Yo creo que en el futuro también ese término va a mutar. Pero hoy nos manejamos con esto porque la doctrina sigue trabajando sobre esos conceptos. Entonces, digo, ¿por qué la subestimación? Porque, y justo coincidía con algo que decían en el panel anterior, en el derecho penal, por lo menos desde la dogmática, la teoría general y la regulación del derecho sustantivo, hay un sistema absolutamente binario. ¿Sí? O sos capaz o sos incapaz en términos de inimputable. Es decir, o tenés capacidad para ser responsable, digo, redundante decir penalmente responsable, o directamente no lo tenés. No funciona como debiera en regulaciones más modernas, las tienen los alemanes, las tienen los españoles, también por suerte lo tienen los anteproyectos del Código Penal argentino que están dando vuelta, que tiene que ver con situaciones de inimputabilidad disminuida. Nosotros tenemos una regla del artículo 34, que es la regla original del Código de 1921. Imagínense en un contexto del positivismo criminológico, esa regla que es lo suficientemente abierta y que dio una muy buena capacidad de rendimiento, porque sigue subsistente hoy. Piensen que pasamos por épocas de pleno positivismo criminológico, donde solo abarcaban supuestos de inimputabilidad las verdaderas enfermedades mentales, en fin, todo lo que fue la escuela de Nerio Rojas y todo el paradigma que es totalmente opuesto a aquel modelo y que hoy rige entre nosotros. ¿Por qué digo que estamos teniendo un error a subestimar problemas que no alcanzan eh, una situación suficiente para entender que no hay capacidad para ser penalmente reprochable? Porque hoy la ciencia nos ha demostrado un gran espectro de déficits, especialmente cuando hablo en términos de afectaciones de neurodivergencias, ¿sí? Entonces, si uno no atiende ese amplio espectro de situaciones de neurodivergentes, y esto vale tanto, lo mismo que tantas cosas que voy a decir aquí, no solo y especialmente para las personas que son imputadas de la comisión de un delito, sino también para cualquier otra que tenga que intervenir en el sistema penal o en el proceso penal, sea como víctima, y vale decir también como testigo, o como testigo en general. Todas estas situaciones merecen una especial atención, pero muy particularmente también porque estas personas que no alcanzan un grado muy evidente, ¿sí?, de discapacidad mental, que podría incluirlos bajo la hipótesis del 34 del Código Sustantivo, no son detectadas por el sistema. Y sin embargo, es muy probable que de ser detectadas y de ser abordadas con las herramientas que corresponden y desde el enfoque del derecho sustantivo corresponden, la solución posiblemente debiera ser otra y no simplemente y eventualmente la toma de una idea atenuante al momento de individualizar o dosificar la sanción. Hay otros problemas que pueden ser relevantes antes en la teoría del error, en la teoría del conocimiento virtual de la antijuricidad en materia de culpabilidad, entre otras cuestiones. La segunda, las limitaciones en la actuación cuando se trata de personas que presentan padecimientos mentales, en este caso sí compatibles con la declaración de la inimputabilidad. Lo que veo ahí es que cada vez que esto se hace evidente en los primeros momentos de la investigación, bueno, hay como cierto relajamiento. Los fiscales y las fiscales dicen, bueno, ya está, después vemos cómo lo peloteamos, cómo dibujo, nos ponemos de acuerdo, vemos si es necesario o no una medida de seguridad, de qué características, pero ya está, listo. Un tema menos, no vamos a juicio, si vamos, lo hacemos acotado a una temática. Nada de eso. ¿Sí? La discusión debiera ser eh, plena en cuanto a es necesario, hay muchos problemas que vamos a ver luego que se relacionan con el sistema en sí mismo, justamente porque el Código de Procedimientos Penal nuestro es anterior al nuevo paradigma de salud mental. Entonces tiene reglas que
que un poco confrontan con los derechos que deben administrarse inicialmente, en particular, por lo menos yo recuerdo la regla del artículo 62 de la Internación Provisional, ¿sí? Decía, con respecto a la placa anterior, sintetizo, algo que sí es necesario tener presente, no importa que inicialmente yo tenga una presunción, por cierto, bastante precaria en los primeros momentos de la investigación, sobre la posibilidad o con relación a la posibilidad de que esa persona no tenga la capacidad para ser penalmente responsable, para que pueda ser reprochable de un injusto. Sin embargo, es necesario probar cada estrato del injusto que yo pretendo reprochar o eximir de culpabilidad. Tengo que acreditar todos los aspectos que hacen un delito y que ustedes conocen. La acción, que hay tipicidad objetiva, subjetiva, que no hay error en ese caso, que no hubo una causa de justificación que permita legitimar ese ilícito, en fin. Y además todos los presupuestos propios por fuera de la capacidad para ser penalmente responsable, propios de la culpabilidad, el conocimiento virtual de la antijuricidad y las cuestiones que hacen a la exigibilidad de otra conducta. ¿Por qué? Porque puede haber supuestos de todas maneras de coacción, sí, o incluso de estados de necesidad disculpantes. El marco normativo, bueno, la mayoría somos abogados, ya lo tenemos, los que no son abogados seguramente lo conocen o lo manejan mejor que nosotros. Simplemente quiero marcar algo aquí, dos cosas. Las reglas del Código Civil y Comercial, que también eran referenciadas en el panel anterior, son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque son importantes como normas de reenvío para la interpretación de elementos normativos. Y si ustedes se fijan, mi impresión es que los jueces especializados en materia de familia, los jueces que administran desde el derecho privado también muchas de estas situaciones, los jueces civiles, administran mucho mejor desde las reglas que tienen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para establecer y determinar capacidades restringidas, ¿sí? Una cosa es la discapacidad mental y otra cosa es la capacidad jurídica, ¿sí? La capacidad jurídica es plena, se presume, como antes adelantaban. Cuando un juez tiene que determinar algún tipo de restricción en esa capacidad jurídica, tiene la obligación de entrevistar a esa persona. La convención nos obliga a que esa persona pueda tener un acceso a la justicia, no solo la convención de los derechos con personas sobre derechos de discapacidad, sino que también las reglas de Brasil y del acceso a la justicia nos obliga a establecer los ajustes razonables, los apoyos necesarios, los ajustes de procedimiento, todas palabras que para los penalistas no existen en el lenguaje doctrinario. Yo los invito a que tomen cualquier manual reciente, o no tan reciente porque ya la convención tiene unos cuantos años, y que busquen cualquiera de estos términos que tienen que ver con apoyos, con ajustes razonables. No están. No lo he visto en casi ninguna sentencia. Digo, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros que no podemos escuchar a la persona? Y un juez civil que tiene que decir sobre algo mucho menos relevante, en principio, ¿sí? Tiene la obligación, y lo hace, de entrevistarse, de saber cuál es la posición de la persona, cuál es su interés, cuál es su preferencia, y hacer prevalecer todo eso. Entonces digo, estas normas del Código Civil y Comercial son muy importantes para la interpretación del sistema penal como norma de reenvío. Por otra parte, bueno, la provincia de Buenos Aires adhirió un poco tarde a la ley nacional, tardó algunos 4 años. Sí es importante el protocolo de actuación para personas incapaces que sacó adelante la Suprema Corte de Justicia junto con la última guía de escucha de hace un par de meses. Pero el protocolo tiene una importancia bastante interesante en cuanto da ciertas pautas que en general no se cumplen, ¿sí? Se han mejorado mucho las decisiones respecto a la, las decisiones en este sistema de reacción vicariante que tiene el sistema penal, pena o medida de seguridad, en cuanto a la extensión de la medida de seguridad, pero no se toma en cuenta, si bien hay una determinación que antes muchas veces no existía, he tenido casos de personas que estaban a la espera de 12, 15 años de internación provisional porque los peritos decían que en algún momento era posible que recupere la capacidad para estar en juicio. Entonces hacía 15 años que estaba tirado en un lugar, ¿sí? Esto no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando de hace 5 años, 6 años. Digo, el protocolo toma términos de la convención y toma términos estrictos de la ley de salud mental.
de cuándo es necesario y cuál es el sentido de la medida de seguridad. Bueno, brevemente esto, la ausencia de capacidad para ser penalmente responsable entre los penalistas lo resolvemos diciendo que no hay mucho problema con esto, porque como nosotros nos basamos en un sistema integrado de normas y la persona que no tiene la capacidad de motivarse en la norma, porque tiene un déficit, ¿sí? Un déficit que no le es imputable, dice, en todo caso eso no perturba el orden jurídico ni confronta contra la vigencia de la norma en términos funcionalistas de lo que hoy la doctrina más ayornada discute. Entonces, eso no es un problema. Los alemanes dicen, para mí, con algún término me genera algún desagrado, los hechos de inimputables no ponen en riesgo la vigencia de la norma y son tenidos por la sociedad como un hecho de la naturaleza. Algo que uno lo puede tomar desde el punto de vista sistemático, no sería del todo correcto, pero bueno, es así, no perturba la confianza en el sistema respecto a su vigencia. ¿Cuáles son los problemas que se plantean? Bueno, lo decía hace unos minutos, la necesidad de acreditar los presupuestos del injusto, todos. Se puede discutir absolutamente todo y probablemente en muchas situaciones de personas con discapacidad mental, me refiero en este caso, es muy probable discutir, ¿sí? Problemas de error en los dos ámbitos de la teoría del error, tanto en el error de tipo como en el error de prohibición, ¿sí? Las diferentes posibilidades, por ejemplo, digo, se puede discutir todo, ¿no? Y es necesario discutir todo. Después, en términos de estrategia, uno verá hasta dónde puede o no discutir. En todo esto de la acreditación y qué puede discutir y demás, es muy importante también, vamos a verlo luego, la escucha de esa persona. Sí, la escucha de la persona que está siendo sujeta a proceso, lo que en general los penalistas, como decía, dejamos de lado. Las diferentes posibilidades de intervención del Estado de acuerdo al nuevo paradigma de salud mental, bueno, es una mirada distinta, es una mirada donde esta idea de que cuando detectamos una persona que no tiene esa capacidad para ser penalmente reprochable, nosotros deberíamos sacarnos de la cabeza que no tenemos más a un imputado, porque seguimos trabajando con un imputado en la cabeza. Todo el sistema penal sigue trabajando con un imputado, que en vez de una pena le va a ir una medida de seguridad. Y entonces vamos a trabajar para que la medida de seguridad se le parezca bastante a esa pena. Digo esto porque esta semana recibí 2 medidas de seguridad de 35 años. O sea, no tiene ninguna relación con lo que dice la Corte, con lo que dice la Ley de Salud Mental, con lo que dice la Convención de cuál es el sentido y el límite temporal de una restricción en materia de una internación involuntaria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando estamos con una persona que es carente de esa capacidad para ser penalmente reprochable, estamos frente a un paciente. Es un problema sanitario. Ahora, para que no me puteen todos los grupos de derechos humanos en cuanto a qué se interpreta con esto, no significa que vamos de ahí al modelo médico de internaciones, ¿sí? Y que entonces trasladamos un problema del ámbito penitenciario, carcelario, al ámbito médico del el neuropsiquiátrico monovalente, que no existe más y está prohibido. Entonces, lo que quiero decir es que hay que sacarse esa lógica de imputado, es un problema sanitario que debe ser abordado desde el modelo sanitario que sí es posible abordar y la intervención, la interdicción sobre la libertad ambulatoria de una persona bajo esas condiciones es ante un riesgo inminente y cierto y por el tiempo que demande la estabilización de esa situación. Una vez estabilizado, controlado y que es posible integrarlo de otra manera en la sociedad, se debe actuar de esa forma. Por eso pensar en una medida de seguridad que en el tiempo sea 35 años es una falta absoluta de logicidad en un análisis y en un razonamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento para la toma de decisión? No hay ninguna decisión posible de tomar si yo no escucho a la persona. ¿Cómo hacen para escucharla? Bueno, ya lo sabemos. Ajustes, apoyos, facilitadores. Hay que escuchar a la persona. La mayoría, el 95% de las decisiones que nos tocan revisar, nunca escucharon a la persona. Nunca.
En el 50% de los casos, parezco Milei tirando estadísticas, pero no es, ustedes saben que no es tan exacto. Eh, el 50% no, más o menos, de la mitad de los casos ni siquiera lo vio. Ni siquiera lo vio. En fin. Eh, el otro tema, el otro término que creo que esto es un problema que tenemos los penalistas, ya termino, Claudia, no me mates 5 minutos, es el término proporcionalidad. El término proporcionalidad es un término que sí se utiliza en el protocolo de la Corte, pero es un término que utiliza y es un término que confunde. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad la estudiamos, la analizamos y la trabajamos siempre en materia de dosificación de pena. ¿Por qué? Porque el principio de proporcionalidad es la base constitucional del principio de culpabilidad. Entonces, siempre trabajamos sobre una idea y el resurgimiento del neorretrovisionismo, en buena hora, por cierto, en los últimos tiempos, o del retrovisionismo pleno de Paulik o Lesch en los últimos años, van a ver ustedes que se habla de proporcionalidad en cuanto a que al disvalor del hecho y el disvalor del resultado. Entonces, esta idea de proporción, uno la traza en lo punitivo, en una medición que respondería como una respuesta, valga la redundancia, justa a un hecho que tiene una naturaleza y unas consecuencias en su extensión. En términos de medida de seguridad, ¿proporcionalidad a qué? Proporcionalidad de que si no importa el hecho en sí, no importa el hecho, importa la situación del paciente. ¿Cuál es la situación sanitaria? ¿Cuál es el riesgo para sí o para terceros? Término bastante complejo para trabajar en términos jurídicos y en términos sanitarios. Pero en cualquier caso es, ¿cuánto tiempo me demanda a mí estabilizar esto y el tratamiento y el abordaje? ¿Qué tipo de abordaje tengo? No necesariamente tiene que ser una institución cerrada. A veces sí, a veces no, depende, pero no es proporcionalidad en función de la medida de seguridad. Es muy grande, es muy extensa en el tiempo, porque el delito es muy grave. ¿Y qué tiene que ver el delito si yo no puedo reprochar un injusto a una persona que no se pudo orientar su comportamiento para responder conforme el sistema la exige? Entonces, ahí hay un problema y hay un problema con ese término. Digo avances y limitaciones en el diseño de la provincia porque hay contradicciones. Nosotros hemos tenido avances muy importantes, ya termino, prometo, y el resto lo dejaremos para otro momento. ¿Por qué? Porque es muy importante el avance que hizo la Corte. La Corte lo que hace es ayornar desde las reglas prácticas aquellas reglas que nuestro sistema de procedimientos, por ejemplo, permitiría la internación provisional. Argentina tiene menos problemas con esto, le digo, pero en América Latina es un problema bastante más frecuente, donde la internación está en función de la discapacidad mental y no por lo que hizo. Y si uno lee un poco la regla del 62, hasta permitiría eso, ¿sí? Cosa que creo que en la realidad o en la práctica no se debe dar. Si uno va a intervenir penalmente desde una internación provisional con una persona que está en esta situación, por supuesto que tiene que acreditar todos los presupuestos propios del dictado de una medida cautelar, de una prisión preventiva. También los riesgos procesales. No solo tiene todo lo que tiene que ver con la acreditación material, la intervención delictiva, sino también los riesgos procesales y mirando en particular esta situación, porque no necesariamente debe recaer en Melchor Romero o en la 45 en caso de ser mujeres. Entonces, digo, para cerrar, quedará el resto para otro momento. Sí les voy a pasar sobre el final una placa porque hay unos pronunciamientos que me parece que son muy importantes que los miren, porque son los últimos, especialmente el de la Corte Suprema del año 23, el dictamen de la Procuración General habla de la necesidad de mirar esto con una perspectiva de salud mental, ¿sí? El caso pasó por la casación de la provincia de Buenos Aires y por la Corte, el caso de una chica que fue condenada por homicidio, una chica que era analfabeta, tenía un retraso mental importante, y había sido abusada sexualmente por su empleador, a quien terminó disparando y mató. Nunca se miró el caso desde la perspectiva de género, de la situación interseccional de vulnerabilidad, como mujer, como analfabeta, como pobre, y en un contexto de violencia de género. ¿Sí? Ninguna de esos parámetros que surgían evidentes de los hechos y que habían sido oportunamente planteados, por lo menos a trazo grueso por la defensa, fue abordado en ninguno de los pronunciamientos anteriores y fue el Procurador General de la Nación quien detectó todo esto y como producto de su dictamen se anuló de la decisión originaria. Digo que nos quedamos a medio camino, ¿por qué? Porque fíjense ustedes qué contradicción hay todavía
cuando se piensa que una medida de seguridad que tiene un plazo determinado, ahora sí se exige eso, y si llegado ese plazo la situación de riesgo no ha variado, hay que dar intervención naturalmente al juzgado de familia especializado. Entonces, se sigue pensando en medidas de larguísimo plazo, se sigue pensando, porque entonces, si en definitiva se lo vamos a pasar al juez de familia, significa que el juez de familia ese riesgo también lo puede administrar bien. Y creo, efectivamente, lo hice muchas veces, pero después la Corte no validó esto, con buenas razones, creo, porque hay restricciones normativas. En un principio pensé siempre que la situación que correspondía a estos casos es como lo trabaja Nación, un sobreseimiento y el pase sale la justicia penal e ingresa a la justicia especializada. Bueno, el derecho penal tiene guantes muy toscos para administrar esto. El derecho penal no es un buen administrador de estos conflictos. El poder penal no es bueno para resolver situaciones de esta naturaleza, no contribuye, trae más problemas que soluciones, pero de momento, y por las regulaciones provinciales, no así el programa Prisma, que es el que tienen en Justicia de Nación, que trabaja sobre una lógica distinta. Nosotros estamos a medio camino, creo que vamos y hemos mejorado muchísimo, pero hay que volver a internarse sobre lo que significa trabajar con una persona que está con una situación de discapacidad, que no tiene esa capacidad para ser penalmente reprochable y cómo se debe abordar aún desde el terreno penal ese conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carral, por su exposición. Ahora me toca presentar a la licenciada Melina Siderakis. Melina trabaja como perito de la Defensoría General de la Nación y es docente de grado y de posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada, le escuchamos. Bueno, mientras van poniendo el power, ante todo, muchas gracias por la invitación a la doctora Claudia Buenanata. Para mí es un placer estar acá compartiendo con todos y todas. Soy psicóloga, así que bueno, voy a tratar de aportarles a ustedes algo de la mirada que tenemos desde la psicología acerca de la discapacidad intelectual. Bueno, como dijo la doctora Buenanata, yo soy perita, trabajo en el cuerpo de peritos de Defensoría General de la Nación y al estado actual del conocimiento, lo que del cuerpo de peritos y consultores técnicos de Nación tenemos muy en claro es que el tema de la discapacidad intelectual en interjuego en el fuero penal es un problema enorme. Es un problema enorme que requiere de intervenciones especializadas, no solamente de efectores de salud mental, como yo en este caso, sino también de la defensa pública, que tiene una oportunidad única en la detección o en la sospecha de la determinación de una discapacidad intelectual para darle curso e intervención al sistema de evaluación en salud mental. Algunos datos respecto de discapacidad en general, ¿sí? El último informe mundial sobre discapacidad que realizó la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Banco Mundial va a decir que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad. En 1970 había una cifra mucho menor, de un 10%, entonces como este informe es del 2011, podemos prever que hoy en día estamos en el 16% aproximadamente de discapacidad en el mundo. Otro dato importante, el número de personas con discapacidad está creciendo. Eso es básicamente porque está relacionado con el envejecimiento de la población y con la emergencia de problemas crónicos como los trastornos mentales, el consumo problemático, dos temáticas muy preocupantes a nivel mundial. Y el tercer dato es que la discapacidad afecta, esto en términos generales, ¿no? Afecta en mayor proporción a las poblaciones vulnerables. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y las personas ancianas también presentan una mayor prevalencia de discapacidad. Entonces, para todos los que trabajamos en la defensa pública, trabajamos con poblaciones vulnerables, en donde claramente estamos dando cuenta de que la temática, la discapacidad, es una temática acuciante. Ahora, si nos metemos específicamente en la discapacidad intelectual, ahí vemos que la prevalencia mundial es del 1%. De ese total del 16% de discapacidad, un 1% es la prevalencia de discapacidad intelectual en el mundo. Frente a esto, entonces, ¿qué ocurre con la discapacidad intelectual y la justicia penal? ¿Cómo es que este grupo poblacional interjuega con el fuero penal? La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual va a decir
que las personas con discapacidad intelectual están sobre representadas en el sistema de justicia penal, tanto sea como víctimas como infractores, ¿no? El Marcelo, director de Adajuz, Mariano, perdón, te rebauticé. Mariano y dijo que las personas con discapacidad tienen una potencialidad de ser 4 veces más prevalencia de víctimas, ¿no? Bueno, acá lo que está planteando la Asociación Americana es que claramente las personas con discapacidad intelectual están sobre representadas dentro del sistema. En un estudio de 2021 que hicieron en Estados Unidos, ¿qué revelaron? Básicamente que las personas con discapacidad tenían muchas más probabilidades de estar en prisión que las personas sin discapacidad. Investigaciones internacionales también van a dar cuenta de que hay una tasa desproporcionada de reclusos con discapacidad intelectual. Tenemos prevalencias del 7 al 10% superior a la prevalencia de discapacidad intelectual en la población adulta general. Es decir, la población con discapacidad intelectual dentro de las cárceles está sobre representada. No se condice con lo que es la prevalencia de las personas con discapacidad en el medio público, ¿no? Hay Plena Inclusión, es una asociación española que trabaja justamente con discapacidad y justicia penal, y en un documento informativo que da cuenta de las barreras que enfrentan las personas acusadas con discapacidad intelectual en el sistema de justicia, van a decir que la falta de detección de la discapacidad intelectual es una de las barreras más importantes a las que se enfrentan estas personas. Es el principal problema. No las detectamos a tiempo. No advertimos a tiempo que la persona tiene una discapacidad intelectual. Para cuando llega de alguna manera ese diagnóstico, tal vez es tarde. Y va a decir también este informe español que hay una falta generalizada de conocimiento y concientización de los agentes, ¿no? Abogados, jueces, fiscales, sobre los derechos de las personas con discapacidad y en particular sobre los ajustes de procedimiento. La discapacidad intelectual no se aprecia a simple vista. Por lo tanto, no se detectan sus necesidades de apoyo durante los procedimientos tanto en sede policial como judicial. En 10 años que tengo como perito psicóloga, no he visto un informe de médico legista que dé cuenta de una discapacidad intelectual, o que por lo menos siente las sospechas para la evaluación de la discapacidad intelectual. No sé qué dirán sus legistas acá en Provincia de Buenos Aires, pero en líneas generales, vigila orientado sin signos de neurotoxicidad aguda. Y ya. Es decir, policía deja pasar por alto muchas de estas detecciones y de estas sospechas. Las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a una credibilidad evidente, a una falta de credibilidad evidente. Y esto también es otro problema que también lo han enunciado mis colegas antes. Las personas con discapacidad en línea general no son creídas dentro del sistema de justicia, en tanto víctimas, pero también como imputados. Tenemos que la discapacidad intelectual básicamente presenta discursos muchas veces desorganizados, con dificultades para orientarse en tiempo, en espacio, para relatar cronológicamente los hechos, y esto muchas veces es leído como mentirosos, como que ocultan o como que niegan la verdad de los hechos, ¿no? Hay una interpretación maliciosa respecto de estas circunstancias. Las personas con discapacidad intelectual suelen tener una elevada deseabilidad social, sobre todo cuando la figura que está delante es una figura de autoridad. Entonces es muy probable que las personas vayan a asentir o a consentir situaciones o información que en realidad están desconociendo. ¿Qué pasa acá en Argentina? ¿Qué sabemos sobre personas privadas de libertad con discapacidad intelectual en nuestro país? No tenemos ni idea. Básicamente lo que pasa es que no tenemos ni idea. No hay estadísticas claras. Es un problema gravísimo que podemos anticipar o prever de alguna manera la emergencia de ese problema, pero todavía no hemos logrado cuantificarlo. En un informe que se hizo en el 2019, ¿sí? que toma en cuenta el informe de la Dirección Nacional de Política Criminal sobre ejecución de la pena, señala ese informe que el 5% de las personas privadas de libertad carecía de estudios y que el 26% no finalizó la escuela primaria. Es altamente probable que dentro de este grupo haya un alto porcentaje de personas con discapacidad intelectual que no han sido detectadas.
¿Qué hacemos frente a este problema? Y acá es donde vengo a invitarlos a la construcción de una solución, ¿sí? Porque decimos que el principal problema es la falta de detección. Y esta falta de detección le compete, por supuesto, a las fuerzas de seguridad, como la policía, pero también a los operadores del sistema de justicia. Hay una guía de operadores, justicia para personas con discapacidad intelectual. Básicamente en esta guía, que es una guía que salió en Ciudad de Buenos Aires, ¿qué iba a plantear? Teniendo en cuenta que todos los defensores públicos mantienen entrevistas previas con sus defendidos y que se ha reportado que estos tienen mayor probabilidad de detectar a una persona con discapacidad intelectual en comparación con los policías y con los médicos legistas, le agregaría yo acá, proponemos sumar en la entrevista previa las siguientes preguntas, dirigidas a poner de manifiesto la sospecha de que se está frente a una persona con discapacidad intelectual o con algún trastorno de aprendizaje. Ya bastante tienen ustedes con ser abogados y abogadas. No les pedimos que también sean profesionales de la salud mental. Simplemente que estén alertas para detectar sospechas y que eso derive en una evaluación pericial. ¿Qué preguntamos ¿cuánto me queda? ¿Me queda un ratito todavía? Sí. ¿Qué es entonces la discapacidad intelectual? Para diagnosticarla utilizamos el DSM-5, que es el último manual que tenemos de la Asociación Americana de Psiquiatría, que en línea general es un manual por el cual todos los colegas nos ponemos de acuerdo en la nomenclatura. La discapacidad intelectual es, porque para detectar sospechas tenemos que saber qué es la discapacidad intelectual. Entonces, veamos de qué se trata. Es un déficit de las capacidades mentales generales que implican déficit a nivel del razonamiento, de la resolución de problemas, de la planificación, del pensamiento abstracto, del juicio, del aprendizaje académico y del aprendizaje de la experiencia. Y eso genera deficiencias del funcionamiento adaptativo, de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, es un conjunto de deficiencias mentales que impactan en el funcionamiento adaptativo. Y la discapacidad intelectual tiene gradientes. Discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada, discapacidad intelectual grave. Esos gradientes se dirimen en función del CI, que es el coeficiente intelectual. No les vamos a pedir que hagan eso. Pero sí les vamos a pedir que hagan lo siguiente. Entendiendo entonces que el principal factor por el cual desde las defensorías públicas podemos colaborar a la detección de personas con discapacidad, veamos qué preguntas pueden hacer ustedes, que en línea general son las preguntas de rigor que hacen ustedes. No es que son preguntas extrañas, pero las tenemos que mirar con perspectiva de detección, ¿sí? Con perspectiva de determinar en algún punto si esta persona puede o no estar presentando una discapacidad intelectual. Sobre todo las discapacidades intelectuales más leves, que son más difíciles de detección. Entonces, cuando ustedes preguntan cuántos años tiene la persona, podría decirme su fecha de nacimiento, qué día es su cumpleaños, sabe el año en que nació, no den por sentado estos datos. Tal vez ustedes entrevistan y dicen, bueno, vos sos Raúl Pérez, esta es tu fecha de nacimiento, este es tu DNI, ¿no? Y la persona te va a decir, sí. Tal vez no sabe ni su DNI, ni su fecha de nacimiento, ni cuándo es el día de su cumpleaños, ni en qué año vivimos. No den por sentado estos datos, porque son datos que nos permiten anticipar esta sospecha de discapacidad. Chequear que coincida el año de nacimiento con la edad. Muchas veces, por esto que les decía, las personas con discapacidad intelectual tienden a querer agradar. A diferencia del otro grupo poblacional que evaluamos dentro del fuero penal, en donde la gente disimula, ¿no? Donde la gente de alguna manera trata de parecer más loca de lo que está, tal vez, porque entiende que eso le conviene, en discapacidad intelectual encontramos situaciones distintas. En línea general, la persona disimula el déficit. Quiere agradar, disimula el déficit y va a querer de alguna manera no parecer frente a su interlocutor, que es una figura de autoridad, en desventaja. Entonces va a decir que sí a cosas que no tienen ni idea. Pregunten cuántos años tiene, cuál es el DNI y qué fecha de nacimiento.
Lo mismo que si recuerda el número de documento y si podría decirlo el número de documento o escribirlo. Muchas personas con discapacidad no recuerdan su número de documento y muchas veces nunca han tenido documentos. Otro dato importantísimo que en línea general nos mueve el amperímetro respecto de detectar discapacidad intelectual es preguntarle por la trayectoria escolar. ¿Fuiste a la escuela? ¿A qué escuela fuiste? En línea general, en Provincia de Buenos Aires tenemos las escuelas 500. Las 500 son escuelas de educación especial. Si yo ya sé que esta persona fue una 500, ya estoy llamando al perito para pedir una evaluación, ¿sí? O si no fue una 500, tal vez repitió 3 veces primer grado. Eso también es otro indicador, ¿sí? Las fallas en el proceso de aprendizaje. Y hay que preguntar con cierta cintura porque en línea general tal vez te disimulan, te ocultan. Las personas te van a decir, no, bueno, me portaba mal porque los chicos me hacían bullying, o me portaba mal porque me aburrí ir a la escuela. Hay que preguntar un poquito más minuciosamente. ¿Te costaba aprender? ¿Te costaron aprender las letras? ¿Te costaba aprender a leer? ¿Sí? Para poder ir detectando de alguna manera esta sospecha que tenemos que construir, ¿no? Por supuesto, tenés algún certificado de discapacidad y ¿por qué motivo? Muchas veces llegamos a instancias de evaluaciones donde no se percató el sistema de justicia de que esa persona tiene un CUD, tiene un certificado único de discapacidad. Y claramente si tiene alguna pensión. Estas preguntas son preguntas generales que ustedes de rutina hacen. Si abrimos un poco más la cabeza para intentar con esta mirada pesquisar sospechas de discapacidad intelectual, seguramente entre todos vamos a construir un mejor sistema de justicia y vamos a tener menos personas con discapacidad en las cárceles. Y también, yo les decía, la discapacidad es un conjunto de déficits cognitivos que impactan en el funcionamiento adaptativo, ¿sí? Entonces yo acá también puedo hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Viniste solo? ¿Te acompañó alguien? Si lo acompañó a alguien, ¿por qué lo acompañó a alguien? ¿Porque le daba ansiedad, miedo, angustia o porque no sabe cómo viajar en colectivo? ¿Carga la sube solo? ¿Se la carga otra persona? ¿Accede, por ejemplo, a sacar plata de un cajero? ¿Tiene teléfono y manda mensaje de texto o solo manda audio? Es decir, son preguntas que seguramente se cuelan en la conversación de rutina que ustedes tienen con sus defendidos y que te pueden también dar elementos para pensar y sospechar si existe o no una discapacidad intelectual. Si les queda alguna duda, pueden hacer 2 preguntas también. La primera es un cálculo matemático. Un cálculo matemático. Te voy a hacer 2 preguntas. En línea general esto hacemos de rutina en las labores periciales. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera tiene que ver con ver cómo estás vos en matemática. Entonces le hago un cálculo simple y después un cálculo un poco más complejo. Y la segunda pregunta, que ustedes también la pueden preguntar, aunque pueda resultar rara, tiene que ver con evaluar la capacidad de abstracción, que es una de las afectaciones en la discapacidad intelectual. Entonces le pueden preguntar, por ejemplo, mira, te hace una pregunta rara, vos contestámela igual. ¿Qué diferencia hay o en qué se parecen una mesa y una silla? ¿O qué diferencia hay entre el rojo y el verde? Lo que estamos preguntando ahí es capacidad de abstracción, capacidad de razonamiento, capacidad de poder de alguna manera pensar en categorías. Si me dice que la silla y la mesa se parecen porque las dos son de madera, está bien. Mejor sería que me diga que las dos son muebles. ¿Sí? Pero estas preguntas, que pueden ser banales, nos van a servir para construir sospechas de discapacidad intelectual. Y después, si alertan estas sospechas, bueno, esto se ve horrible, ¿no? ¿Soy yo que no tengo lentes o se ve medio borroso? Igual después está la presentación en el QR. Genial. Si algunas de estas sospechas aparecen y ustedes preguntan, ¿esta persona puede llegar a tener una discapacidad intelectual? Entonces piden la valoración pericial. Pero tienen que pedir una valoración pericial con puntos periciales claros, no una valoración pericial abierta, porque como bien decía el doctor, todavía en muchos terrenos estamos bajo la órbita de la alienación mental. ¿Sí?
bajo la órbita de pensar de alguna manera que, sobre la órbita de pensar muchas veces en términos alienistas, que solamente la inimputabilidad se rige por los trastornos mentales graves. Bueno, esto no es así. La discapacidad intelectual leve también puede ser una causal de inimputabilidad. Sobre todo porque nuestra población no solamente tiene una discapacidad intelectual leve muchas veces, sino que también está en situación de calle, consume, fue maltratado en la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa conjunción de variables claramente lo puede catapultar a una situación de inimputabilidad. Entonces yo tengo que tener muy en claro que cuando pido una evaluación frente a la sospecha de discapacidad intelectual, tengo que ser más concisa en la pregunta. No si comprende o no comprende. Porque si yo le digo comprende o no comprende a un psiquiatra de cuerpo médico forense, donde es que yo trabajo, que tiene 80 años, seguramente va a decir que no comprende, que comprende, pero en realidad no, que no comprende, un fallido. Eso me gustaría, pero no. Hay que ser más explícitos con el pedido de pericia. No hagan puntos periciales generales, sean específicos en este punto. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos este protocolo, este modelo, se solicita, se realiza al señor fulano un amplio estudio psicológico y psiquiátrico a fin de determinar si presenta algún grado de insuficiencia de sus facultades, teniendo en cuenta su edad cronológica y su grado de madurez. Teniendo en cuenta las características propias del imputado, segundo punto pericial, se solicita a los expertos psicólogos que se expidan sobre si el desarrollo y maduración intelectual y afectiva puede considerarse dentro de los parámetros esperables para su edad. Específicamente señalarán su cociente intelectual. Esto que les decía que la discapacidad intelectual tiene grados, esos grados los determinan técnicas psicométricas. Y es importantísimo determinar ese grado. Muchas veces a la evaluación en salud mental nos quedamos cortos con detectar si una persona tiene un trastorno leve o moderado y grave. La administración de las técnicas nos resuelve en esa situación. Entonces tenemos que pedir que se administren esas técnicas, ¿sí? Se solicita y después se realice una evaluación neurocognitiva con la finalidad de evaluar en profundidad los diferentes dominios cognitivos. ¿Sí? Esto también es un punto pericial específico. Entonces, hasta acá tenemos dos cuestiones. La alerta de sospecha de discapacidad también es competencia de los operadores de justicia. Y en segundo lugar, frente a esa sospecha, tenemos que confeccionar puntos periciales que nos permitan arribar a datos que nos sirvan después para pensar la inimputabilidad. Esos puntos periciales generales no son fructíferos. Entonces, hablaba un poco el doctor también sobre inimputabilidad. Cuando uno analiza la relación de la discapacidad intelectual con la justicia criminal, observa que cuando se hace referencia en el apartado biológico del artículo 34 al grupo de las insuficiencias de las facultades, estas suelen restringirse en forma arbitraria a los cuadros moderados y graves. Esto es que les decía, subsiste la tesis alienista, ¿sí? Hay que desterrar esta mirada. ¿Cómo desterramos esta mirada? Con puntos periciales más precisos y con trabajos interdisciplinarios. La psicología forense, me quedan 5. La psicología forense tiene mucho que aportar a estos diagnósticos en salud mental. Tenemos tradición, en Argentina podría decir, de que el 34 solo lo responde psiquiatría. Eso es un error. Es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el 34, inciso primero, tiene un apartado biológico, pero tiene un apartado psicológico también, que es la comprensión. La comprensión es el apartado psicológico. Entonces, las pericias por el 34, que no son interdisciplinarias, seguramente van a estar cayendo en sesgos. Sesgos que van a tener que ver con la tesis alienista y con sesgos propios de la disciplina de la psiquiatría. La psiquiatría no está formada para valoraciones respecto de la vulnerabilidad psicosocial, respecto de los antecedentes familiares y cómo impacta el maltrato infantil dentro de la subjetividad de una persona. Hay aspectos que tienen que ver específicamente con la psicología. Entonces los 34 tienen que ser interdisciplinarios. En jurisdicción Cava, por lo menos hasta el momento, trabajamos así. Nos costó mucho sentar esas bases, nos costó mucho
Y nos costó mucho en el punto de que cuerpo médico forense a veces hay solo un psiquiatra, pero de defensoría vamos los dos. Va psiquiatría y va psicología también. Eso engrandece de alguna manera la tarea, acota otras variables que la psiquiatría no capta, pero porque no necesariamente porque sea alienista, sino porque no está formada para eso. Y el 34 entonces en línea general termina y redunda en un mayor beneficio para la persona imputada, que básicamente son nuestros clientes. Como dice la Organización de Naciones Unidas, en los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, la actuación tiene que ser interdisciplinaria. La actuación básicamente tiene que implicar la intervención de equipos multidisciplinarios conformados por diferentes ciencias para tratar de combatir este profundo problema que tenemos, que es que tenemos en las cárceles un montón de personas con discapacidad intelectual que han llegado a la instancia de encarcelamiento sin detección oportuna. Bueno, hasta acá entonces. Gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Esto es no es el fin de la discusión, ni mucho menos, sino que han surgido interesantes disparadores como para empezar a desandar un camino.